Ok, buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos. Todos sean convocados por el Espíritu. Y bien, pues vamos a continuar con esta pequeña carta de Tito, ¿no? Vamos a entrar directamente al capítulo 2 y prácticamente lo vamos a ver todo del 1 al 15. Muy bien, ¿alguien puede, porque no le dije a nadie en específico, alguien puede comentar algo de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien quisiera comentar algo? Vimos Tito 1 del 5 al 16. Terminamos el capítulo 1 la semana pasada del libro de Tito. Y el tema era combatiendo contra la religión. Aprendimos las raíces de la palabra religión y también se nos enseñó por medio de las escrituras, por medio de la pluma de Pablo a Tito, le instruyó a que no cayera en el religiosismo, ¿se podría decir? En la religiosidad, sí. En la religiosidad. Porque en aquel entonces muchos religiosos de aquel entonces estaban engañando a la gente con sus fábulas religiosas y sus haciendo, o más bien construyendo barreras entre el Dios y la gente, ¿verdad? Para que ellos pudieran acercarse, para evitar que ellos pudieran acercarse libremente al Señor, ¿verdad? Que es lo que básicamente hace la religión. Y por lo tanto Pablo le exhorta a Tito a que no caiga en eso, ¿verdad? Sino que simplemente se enfoque en predicar la sana doctrina, que es la palabra de Dios, el Evangelio, ¿verdad? Y también también pues dio una lista, ¿verdad? De cómo buscar modelar. Exacto, modelar, ¿verdad? A modelar, y también que pueda ¿cómo se dice? Encontrar también este tipo de personas que sean aptas para llevar a cabo la administración identificarlas, perdón, para llevar a cabo el ministerio y la administración de la iglesia en Creta, ¿verdad? Y pues de una lista, ¿verdad? Y pues simplemente también pues sí le mandó bastante que con sus hechos y que con sus hechos y conforme a la palabra de Dios, él fuera ese modelo para esas personas en Creta, los cuales tenían no una fama muy linda, que coincidencia, yo creo que como todo el mundo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y pues sí, que tuviera cuidado, ¿no? De no caer en estas fábulas judaicas y en mandamientos de hombres, ¿verdad? Que solo terminan apartando de la verdad que es el Señor. Pues sí, por el momento tenía. Muy bien, hijita, muchas gracias. Pues ahora vamos a entrar al capítulo 2, que es aguardando la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada. Pues vamos a ver lo que es el objetivo, ¿verdad? Vamos a ver prácticamente todo el capítulo, Tito 2 del 1 al 15, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver el objetivo. Tenemos un objetivo aquí que dice: aprender y enseñar que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí su pueblo, un pueblo propio, perdón, para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Un poquito largo, pero ahí está el objetivo: aprender y enseñar. No podemos enseñar si no aprendemos primero, es obvio, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que aprender y enseñar cómo renunciar, ¿verdad? Que
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo diferente al mundo, ¿no? Diferente a la corriente de este mundo, digámoslo así. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el objetivo? A mí me llama la atención de renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? Y bueno, es prácticamente, lo vamos a ver creo al final, lo tengo anotado ahí al final, pero Santiago 1:21, lo voy a leer ahorita, aquí está más adelantito. Santiago 1:21 más o menos nos declara esas cosas, dice así, dice, por lo cual, dice Santiago en esta carta, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿verdad? Prácticamente es que pues vamos a poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Obviamente no nomás desechándola como una acción propia y solitaria, ¿verdad? De mi esfuerzo en la carne, sino que, ok, lo desecho todo, o sea, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, pero recibo con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, eso es lo que me da la fortaleza para seguir renunciando cada día a todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a entrar de lleno. Antes de leer los versículos, de entrar al versículo 1, me gustaría, no es como para agarrar vuelo, leer los últimos 2 versículos del capítulo anterior, y que serían el 15 y el 16. Los leo así para ya entrar directos al número 1 del capítulo 2. Dice así, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y aquí es donde entra el versículo 1 y le dice a Tito, pero tú, Tito, o sea, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empezamos con las preguntitas ahí en nuestra hojita, ¿no? Dice la primera preguntita, ¿qué debe hablar Tito? Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No te metas en otros rollos, Tito, no te dejes envolver, no entres en dimes y diretes de este mundo o de situaciones o de corrientes de enseñanzas extrañas. Lo llamaría nuestro Señor, no metas fuego extraño, o sea, no metas fuego extraño a su templo, ¿no? O sea, vaya, se lo diría a su pueblo, ¿no? Así como dice en Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que lo voy a volver a leer porque está interesante. Es Primera de Pedro 4:11. Y qué interesante, porque hay una razón para hablar lo que está escrito, ¿no? O sea, Primera de Pedro 4:11. Creo que ya lo tengo.
y dice así, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, o sea, conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para propósitos, aquí hay un propósito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay una razón muy grande, o sea, porque en la medida que hablemos lo que está escrito y no nuestras creencias, nuestros sueños, nuestras cotidianidades, por así decirlo, estaremos dando gloria y honra al único que la merece, ¿verdad? Entonces estaremos obviamente alineados con la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien. Hay creo un Salmo 19:14. Déjame ver si puedo ir. Salmo 19:14. Es que no les quiero presumir, pero traigo Biblia nueva, entonces voy a batallar para encontrar los de estos, pero... Salmo 19:14, sí. ¿Te lo leo? Déjame, sí, mi amor, léelo, está muy bien, déjame ver si... Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Casi nada, ¿verdad? Qué salmo. Bueno, así es, que nuestra boca hable de sus maravillas, ¿verdad? Qué hermoso que esto sea así. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, comentario de este versículo 1. Si no, continuamos. ¿Todo bien? Continuamos. Sí. Versículo 2. Ahí está también, ahí en el PowerPoint. ¿Y me lo puede leer, Magdalena? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén, gracias. Así es, que los ancianos tengan una razón, que sean de una manera, ¿verdad? Y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Muy bien. Ya habíamos hablado que esta sobriedad no era no estar borracho, o sea, no está hablando de esa sobriedad, sino de estar, poniéndolo con así palabras medias coloquiales, pispireto, ¿verdad? Estar despierto. Laura dijo la semana pasada al tiro, pero Laura tiene un vocabulario muy raro, así como que regio, o sea, pero bueno, vamos a ver, pero sí, así, o sea, que estar atento, sí, atento, muy atento, activo, atento, todos así, estar sobrio. Muy bien. Ok, y dice la preguntita ahí del número 2 de la hojita, dice, ¿cómo deben ser los ancianos? O sea, estos ancianos no crean que son personas viejitas, si bien no, ¿verdad? Es hombres maduros, ¿verdad? Dice ahí, hombres maduros, y vuelvo, o sea, no habla tanto hombres maduros en edad, sino hombres maduros en la fe, en la palabra del Señor, ¿verdad? De acuerdo con la sana doctrina, ¿cómo deben ser los ancianos, o sea, los hombres maduros en la fe, de acuerdo a la sana doctrina, cómo deben ser? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén, así es. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Todas estas cosas ya se lo había como quiera reiterado en el capítulo 1 un poco a Tito, y de hecho tiene mucha similitud con la carta que le mandó también a Timoteo, ¿verdad? Así que todas estas cosas vemos que era algo como una línea, ¿verdad? Como una línea que se tenía para que no se pusiera a cualquiera a cargo del mostrar la palabra, ¿no? O sea, del encargarle la palabra a alguien que sea prudente en esas cosas y sea maduro en la escritura y en la fe. Muy bien.
versículos 3 y 5. Déjenme ir al PowerPoint del 3 al 5. Sí, no es 3 y 5, 3 al 5. Hermano Gabriel, ¿me podrías ayudar con estos versículos, por favor? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Gracias, mi brother. Muy bien. Así que vemos esta exhortación, ¿verdad?, que le sigue haciendo a Tito, y le dice que las ancianas asimismo sean reverentes, ¿verdad?, en su porte. Reverentes en su porte es pues que cuidadosas en la manera de vestir, en el sentido de cuando dice reverente, a mí se me viene a la mente así como respetuosas, ¿verdad? Respetuosas en su manera de vestir. Ok. No calumniadoras, ¿verdad? No esclavas del vino, o sea, bueno, pues que no hablen, pues que no hablen en contra de las personas, ¿verdad? Calumniar. Que el pastor dijo que no sean amarranavajas, pero no, bueno, pues eso hombres y mujeres lo pueden hacer, ¿verdad? Pero bueno, en este caso está exhortando a las ancianas. Y bueno, también no esclavas del vino, o sea, que no se dejen gobernar por el vino prácticamente, ¿verdad? Que sean cautelosas en ese sentido. Maestras del bien, esto pues creo que lo entendemos todos, o sea, enseñando pues la palabra, ¿no? O sea, enseñando las cosas de la Escritura, los preceptos y los mandamientos del Señor. Y lo dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿verdad? Entonces, estas cosas hay que enseñarles a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que amen a sus maridos y a sus hijos. ¿De qué manera? Pues ya lo hemos visto, ¿no? O sea, enseñándoles la palabra de Dios, lo declara que es Isaías, siempre se me olvida el que es, o es Deuteronomio, donde dice Deuteronomio que al levantarse y al acostarse, yendo en el camino y en donde estés enseñar, mostrar la palabra de Dios, ¿verdad? A los tuyos, o sea, a tus hijos, y a las mujeres. En este caso está hablándole directamente a las ancianas, ¿verdad? Ok, a ser prudentes. No me brinqué ni uno. No. Ok, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Creo que todas estas cosas están muy claras, o sea, ser prudentes de la manera en la que se conducen, ¿verdad? Castas, que sean modestas, así es, que sean cautelosas, y que no solo a veces es en la manera de vestir, sino en la manera de cómo te conduces, cómo te comportas con los demás, ¿no? O sea, con las demás personas. Cuidadosas de su casa, obviamente tienes que ser la mujer, sobre todo las ancianas, ¿verdad? O sea, las que están casadas y ancianas deben ser cuidadosas de su casa, que se vea que están en control de las cosas que ocurren, de las cuales están a su cargo, ¿verdad? Obviamente, y que sean cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. Esto siempre como que trae algo de situación y rispidez, ¿no? Pero creo que el Señor nos habla muy claro, tanto a los varones como a las mujeres, ¿no? Y yo creo que todo aquel que es hijo de Dios, su deseo es obedecer a su Señor, ¿verdad? O sea, si yo voy a amar a mi esposa,
el Señor me lo pide y tengo que hacerlo por obediencia a mi Señor, ¿verdad? Esto lo hago por obediencia a mi Señor. Y cuando la esposa aplica esto lo mismo, y lo hermoso es que nos da la palabra de Dios en este punto, nos da un propósito, o sea, un porqué, o sea, o más bien para qué, porque luego dice, después de decir sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, es poderosísima esta razón, ¿no? Esta razón de estar sujetas a los maridos, porque es para no blasfemar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, comentaba el pastor el domingo, creo que dijo, no hizo mucho comentario sobre esto, ¿verdad? O sea, pero lo leyó y dijo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y dijo, se te hace poca razón esto, ¿verdad? O sea, entonces, pues yo creo que es una enorme razón para todos nosotros, ¿no? Y en este caso, lo declara a las ancianas para con sus maridos estar sujetas, pero yo creo que todos los preceptos y los mandamientos de nuestro Señor debemos de tomarlos de esa manera, ¿no? O sea, porque es para eso. Todo aquel que proclama con su boca que Jesús es su Señor y no le hace caso, el Señor nos dice cosas contundentes, ¿verdad? Como tales como, ¿por qué me dices Señor? O sea, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que te digo? O sea, ¿por qué me dices? ¿Por qué me llamas Señor? Mejor no me llames Señor. Y entonces es contundente, ¿no? Y entonces sí, creo que es importante entender y conocer estas razones o estos para qué es, ¿verdad? Estos propósitos por el cual el Señor nos deja su palabra bien establecida, ¿verdad? Para que en amor podamos ir cumpliendo sus mandamientos y ir alineando nuestras vidas conforme a su voluntad, ya que el propósito final, o sea, porque todo esto es parte de lo mismo, aunque aquí dice que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, el Señor dice en Romanos 8 que a fin de que nosotros seamos transformados a la imagen de nuestro Señor. Ese es el propósito final, ¿verdad? O sea, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues haciendo su voluntad, ¿verdad? Obedeciéndole en el punto en que le vayamos obedeciendo, va el Señor transformando nuestras vidas, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta aquí. Todo bien, muy bien. Vamos a contestar la preguntita de la 3 al 5. Dice, ¿cómo deben ser las ancianas? O sea, igual, mujeres maduras en la fe, de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo es que deben ser? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Amén. Así mero es. Todo eso va escrito ahí. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, ¿verdad? Muy bien. Y la siguiente preguntita dice, ¿para qué es necesario que las ancianas, las mujeres maduras, tengan esta conducta? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué increíble, o sea, una razón poderosísima, ¿verdad? Para ser obedientes al mandato y a la instrucción de nuestro Señor. Muy bien.
si estamos listos, continuamos con el 6 al 8. Del 6 al 8. Y lo ponemos por aquí. Y la hermanita Patti, ¿me podría ayudar con esos versículos? 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Muchas gracias, hermanita, gracias. Muy bien, así que qué increíble, le vuelve a recordar a Tito que exhorte a sí mismo a los jóvenes, ¿verdad? Que sean prudentes, que sean cautelosos, ¿verdad? Que sean prudentes en su andar, en su caminar, en su comportamiento, pero lo que sigue es o sea, una recomendación que pero no nomás se los digas, ¿verdad? O sea, pero no nomás se los digas, Tito, sino que preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Órale, o sea, la tarea no es simple, ¿no? Y se me viene a la mente porque esa es la característica de todo hijo de Dios. O sea, a nuestro Señor se le dio un mensaje, ¿verdad? Se le dio un mensaje por parte del Padre y le dijo: ve, lleva este mensaje, y todo aquel que crea en el mensaje y en la obra del mensaje será salvo, ¿verdad? Pero esto implicaba no nomás traer el mensaje, sino ser parte del mensaje y participar en la obra como sacrificio vivo para perdón de pecados. Entonces, para nuestro Señor no fue sencillo. Y entonces, de la misma manera, quiere que nosotros participemos. Obviamente aquí, pues no es dar nuestra vida literal en el sentido de ser crucificados, pero sí, espérame, Juan de Dios, o sea, diles y exhórtales con esto. Pero déjame decirte algo, o sea, no nomás se los digas, sino preséntate tú, ¿verdad? En todo como ejemplo de buenas obras. O sea, no nomás decir: oye, ¿sabes qué? No mientas, y tú por acá pues andas mintiendo a diestra y siniestra, ¿verdad? Pues ¿cómo te lo explico? Entonces, si no te vas a presentar tú como ejemplo, pues el mensaje no va a va a perder la sal, ¿verdad? Va a perder la sal. Y entonces ese es el punto. Necesitamos presentarnos como ejemplos todo el tiempo, ¿verdad? No es sencillo mostrar la palabra de Dios, no es sencillo. El Señor expone, ¿cómo se dice? Sí, expone a la persona que expone la palabra. O sea, la palabra lo expone a Él, y entonces esto es así, ¿verdad? Debemos ser expuestos por la palabra de Dios. Muy bien. Sí, Modelando siempre. ¿Cómo se debe exhortar a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Amén. O sea, ya lo comentamos, ¿no? O sea, no nada más les digas, vayas y les digas, sino sé ejemplo, siempre preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Muy bien. ¿De modo que? Hay otra preguntita ahí. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así es. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues continuamos con los versículos del 9 al 10.
Ok, hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con esos versículos, por favor? Sí, hermano, claro. Gracias. Versículo 9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén, wow, qué increíble. Dice, gracias mi hermano, muchas gracias. Dice que exhorta ahora a los siervos, ¿verdad? A que se sujeten a sus amos. Y esto también es una parte difícil para todos aquellos que tenemos un jefe y o trabajamos para alguien, ¿verdad? Nos es difícil a veces sujetarnos, ¿verdad? Hace unos versículos fue hacia la mujer para con su marido, pero en este caso es igual. O sea, yo tengo un jefe, yo tengo un patrón, y si bien tengo que sujetarme, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que no me parecen, pero tengo que sujetarme. Ahora, de la misma manera, siempre y cuando y tengo que obedecerle y ser obediente, siempre y cuando no quebrante la ley de mi Señor, ¿verdad? Obviamente, porque una vez rebasando esa línea, pues no voy a proceder a hacer de esa manera, sino primero hay que obedecer a Dios antes que al hombre, ¿verdad? Pero en ese contexto hay que hacerlo, o sea, sujetarse a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. O sea, tú puedes imaginarte a alguien que se dice hijo del Señor y que le responde a su patrón y le, pues, o sea, tienes que obedecer, ¿verdad? Tienes que sujetarte, ¿verdad? No defraudando, o sea, siendo honesto, ¿verdad? Siempre. Ni las plumas que están en la oficina son tuyas, ¿verdad? Todo es de ahí, o sea, ¿cómo te lo explico? Y bueno, y anyway, o sea, muchas cosas, ¿no? Sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y es la misma esencia, ¿no? O sea, siendo fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Muy bien. Preguntita ahí. ¿Qué se debe exhortar, o sea, enseñar o animar a los siervos subordinados laborales? O sea, sí, a todo aquel que tiene un jefe por encima. Que se sujeten a sus amos, jefes empleadores, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Así es, que se sujeten a sus amos. Esto quiere decir a sus jefes o a sus empleadores, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Así es, esa es la manera en la que debemos de conducirnos, obedeciendo y manifestando los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente dice aquí que con eso adornaremos la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Hermano, aquí Sí. yo creo que no, independientemente que si el jefe, ¿verdad? La autoridad que esté ante nosotros es cristiano o no sea cristiano, yo creo que todavía, si no es cristiano, pues tenemos que, como dice, seguir el ejemplo, dar el ejemplo, porque estamos siendo testimonio, porque con nuestra conducta, con nuestro testimonio, es como de alguna manera pudieras, esa persona que no es cristiana, pues pudiera llegar a conocer al Señor a través de como dice aquí, o sea, adornar la doctrina del Señor. Si yo digo que soy cristiana, pero mi comportamiento con mis superiores es pues de una manera pues no muy grata, pues de una manera estoy adornando el evangelio, ¿verdad? Sino lo contrario. Entonces tenemos como que más responsabilidad en esa parte para quien no conoce al Señor.
Definitivamente, totalmente de acuerdo, hermanita, sí. Ya sea que conozca el patrón o el jefe al Señor o no, nuestro comportamiento no debe de cambiar. Es excelente observación, porque es importantísimo. Y se me vino a la mente una frase que algún día se la escuché a algún pastor hace ya muchos años. Cuando digo muchos años no son más de 9, ¿verdad? O 10, porque es lo que tengo en el Señor, pero pues no sé, algunos 6, 7 años la escuché. Y se me vino a la mente, y es una gran verdad, porque uno no conoce las cosas como Dios las conoce, o sea, y quizá, y vuelvo a decir quizá, ¿verdad? O sea, y quizá esa persona que no conoce a Dios, lo más cercano que pueda tener a Jesús en su vida, en toda su vida, pueda ser ese lapso de tiempo que tú estás con Él. Y si se lo muestras mal, híjole, perdiste la oportunidad de servirle al Señor grandemente. Y si se lo mostraste bien, pues bueno, pues gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, porque pudiera, como ahorita dice usted, ¿verdad? Porque pudiera llamarle la atención y venir al Señor por el comportamiento de su empleado, ¿no? Y esto es así, tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros no sabemos si esa persona va a tener la oportunidad en su vida de conocer la palabra de Dios o de conocer a Jesús. Y repito, y a lo mejor en toda su vida lo más cercano a Jesús vas a ser tú. O sea, de poder conocer a Jesús vas a ser tú. Entonces, no desechar esa oportunidad, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermanita, por el comentario. Muy bien, entonces vamos a continuar. Versículos. ¿Ya contestamos? ¿Para qué? ¿Ya contestamos o no? Falta el para qué. ¿Para qué dice ahí? Para que todo adornen o se acompañen, muestren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así es, para acompañar o para mostrar la doctrina de nuestro Dios, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Exactamente. Muy bien, versículos 11 al 14. Vamos a ver. Bueno, vamos a leer de igual manera del 11 al 14. ¿Me ayudas, Laura, por favor? Sí. De todos, del 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén, gracias, hija. Ok. Y pues dice aquí en estos versículos que en el 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, lo que acabamos de leer es exactamente eso: exhortar a los siervos a que nos comportemos delante de los demás, y como lo comentó la hermanita, ya sean cristianos o no, de la manera en que el Señor nos indica para poder adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios y Salvador. Pero dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que esa gracia la debemos derramar nosotros también. Es una gracia que se nos ha sido dada y debe de desbordarse a través de nosotros para con los demás, ¿verdad? Verdaderamente es eso. Dice ahí la primer preguntita, dice: ¿por qué? Porque ¿para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación a todos los hombres. Para salvación
a todos los hombres. Siguiente preguntita. ¿Cómo? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Para todo lo demás, ¿no? Y aquí es donde nos dice después de lo que vimos ahorita en el objetivo, ¿verdad? Renunciando a la impiedad, ¿verdad? Vimos Santiago, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Sobrio ya vimos que es atento, y pues justo es pues obviamente llevando la justicia del Señor, ¿verdad? O sea, no es la justicia humana, sino la justicia de nuestro Señor, y pues piadosamente estando siempre pegados a la palabra del Señor, siempre tomando en cuenta sus preceptos, sus mandamientos, para poder ir edificándonos, o sea, y caminando por esta senda que va en contra del mundo, ¿verdad? En contra de los placeres de este mundo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario de estos versículos del 11 al 14? ¿Dónde se escribe Todo, hijita, está Hasta celoso obras. de buenas obras. Muy bien. Vamos a continuar con el 15. Ya vamos a acabar. Ahora fue muy rápido. Vamos a ver. Versículo 15. Muy bien. Amor, ¿me ayudas con el 15? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén, gracias. Ok, y les dice que pues lo sella, ¿no? Prácticamente le dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie, ¿verdad? Entonces, es una firmeza, ¿no? O sea, es con firmeza, sí, tal vez con mansedumbre, pero con denuedo, ¿no? O sea, con denuedo de manifestar los atributos, las enseñanzas y la postura de los que han de presentar la palabra de Dios y los que han de representar la palabra del Señor, los que llevamos de alguna manera las buenas nuevas a los demás, ¿no? Siempre tiene que ser así, mostrando, siendo ejemplo, modelando, ¿verdad? No de ninguna otra manera. Dice ahí la preguntita, ¿qué debemos hacer al respecto? Esto hablar y exhortar y reprender con toda autoridad. Amén. Esto hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Muy bien. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario